Hola amigos, les habla el Gordotaku. Como seguramente ya habrán notado, Kimi no Na wa se convirtió de un momento en otro en una de las películas más importantes de la historia cinematográfica japonesa. Esta afirmación podría parecer una exageración si se le mira superficialmente, como una historia cursi para adolescentes preparatorianos. Sin embargo, si prestamos atención, Kimi no Na wa tiene una estructura compleja que dice en sí misma mucho sobre Japón y su cultura. Si quieres saber más, quédate con nosotros en la filosofía de Kimi no Na wa. Se advierten spoilers. Kimi no Na wa cuenta la historia de Taki, un chico de Tokio, y Mitsuha, una chica que vive en la parte rural de Japón. Un día ellos empiezan a intercambiar cuerpos, causando los estragos evidentes que esto conlleva y las típicas escenas cachondas que todos amamos. Este tema, que ya se ha visto en otras películas y series, toma seriedad cuando los intercambios dejan de suceder. Taki descubre que ha estado intercambiando cuerpo con alguien del pasado y que el pueblo que conoció fue destruido por un meteorito 3 años atrás. A partir de este momento, la película se enfoca en cómo se salvará al pueblo y del temor que los protagonistas sienten ante la posibilidad de olvidar a la otra persona. Kimi no Na wa usa de manera explícita varias ideas provenientes de la filosofía y la cultura tradicional japonesas. El templo donde vive Mitsuha y su familia es sintoísta, es decir, parte del sintoísmo, la religión más antigua de Japón basada en la adoración de un número indeterminado de dioses de la naturaleza. Todo el aspecto sobrenatural de la historia, como el entrecruzamiento de épocas, se fundamenta por las enseñanzas de la abuela que provienen de ese conocimiento antiguo. También podríamos mencionar la leyenda del hilo rojo, que de alguna manera también es invisible y que nos conecta con nuestra alma gemela. Sin embargo, algo quizás más interesante es que Kimi no Na wa es la aplicación dentro de una historia de otra corriente filosófica que ha influido fuertemente en Japón y no se menciona directamente: el taoísmo. Originario de China, el taoísmo entró en contacto con el budismo dando lugar a la corriente Chan, que eventualmente llegó a Japón y fue uno de los motores para la creación de la filosofía Zen. El taoísmo postula la existencia de tres fuerzas que le sonarán completamente familiares: una fuerza pasiva llamada Yin, identificada con el ámbito femenino y que representaría cosas como la noche y lo húmedo; una fuerza activa llamada Yang, identificada con el ámbito masculino, cuyas manifestaciones podrían ser el día y lo seco; y finalmente el Tao, una unidad suprema en donde ambas fuerzas convergen y representa el cambio constante en el universo. Parte importante del yin y el yang, y que lo diferenciarían de un pensamiento binario occidental, donde lo bueno es bueno y lo malo es malo, es que estos elementos no son contrarios absolutos, sino que son duales. ¿Qué quiere decir? Son opuestos que en vez de chocar, se complementan y se necesitan mutuamente. Además, no son absolutos, ambos tienen rasgos del otro. Si tomamos esos principios y los echamos en una película sobre Japón actual, sale Kimi no Na wa. No hay que ser un genio para darse cuenta de que ambos personajes son la contraparte del otro, al menos en dos aspectos: el género y su origen, un chico de ciudad y una chica de campo. Cada uno representaría lo que al otro le falta. Al inicio de la película ambos personajes dicen cómo en cada momento están buscando algo, aunque no están seguros de qué. Al no tener su parte complementaria, existe necesariamente un sentimiento de vacío. Conforme avanza la película, comprendemos de qué manera intercambiar cuerpos les ayudará a sentirse completos. Mitsuha experimenta la vida de ciudad que siempre había anhelado, mientras que Taki tiene contacto con su lado femenino, lleva a cabo aprendizajes espirituales e incluso comienza a relacionarse románticamente. Aunque a los dos el intercambio les representa dificultades y retos, las diferencias no son irreconciliables. Cada aspecto de sus vidas tiene un equivalente en la vida del otro. Por ejemplo, si Taki trabaja en un restaurante, Mitsuha tiene que cumplir con las obligaciones en el templo. En la película también se representa al Tao, la unión de ambas fuerzas en una sola. Este punto coincide con el momento en el que ambos personajes se encuentran por primera vez. Ambas partes se reúnen y finalmente pueden interactuar, así como unir fuerzas para llevar a cabo el plan para salvar al pueblo. Resulta interesante y coherente que este momento se dé en el ocaso, un momento en el que el día y la noche se unen y es imposible distinguir entre uno y otro. El espacio coincide e imita lo que está pasando con los personajes. 三葉、滝くん、滝くん、滝くんがいる。
Hasta aquí hemos visto cómo la película usa los fundamentos del taoísmo para la construcción de su trama y personajes. Sin embargo, el taoísmo también se usa para explicar la sociedad y cultura japonesas. La ciudad está aparentada con el personaje masculino, el yang, y esto no es fortuito si consideramos lo vigoroso que ha sido su crecimiento y expansión, incluso en la forma de su arquitectura vertical. Lo mismo ocurre con la parte rural de Japón. Se aparenta con el personaje femenino y por lo tanto lo que representa, la tradición, lo tranquilo y un mayor acercamiento a la naturaleza. Estos dos ámbitos son los ingredientes imprescindibles para formar el Tao, la unidad mayor que sería el Japón contemporáneo. Tan japoneses son los templos sintoístas como el karaoke y los robots, y ninguna cosa es más o menos valiosa que la otra. La película también tiene un interés muy grande porque esto quede claro. Gran parte del impacto visual que produce consiste en hacer panorámicas del campo y de la ciudad. En ambos casos, la diferencia entre ambos lugares es mucha, pero los dos se representan de manera bella. Observemos esta secuencia. Primero se muestra una toma de un arco tradicional representando lo rural. Inmediatamente después, vemos una toma muy similar pero de la ciudad con edificios y una vía del metro. Seguido una de la otra, las imágenes contrastan y se hace evidente que los espacios son distintos. Sin embargo, también se comunica la idea de complementariedad. Si esto fuera una película actuada, la cámara en la primera toma estaría colocada en un punto inferior para grabar hacia arriba y estaría cargada a la derecha. En la toma de la ciudad, el punto de la cámara es el mismo, pero ahora apunta a la izquierda. Es como si la segunda imagen fuera el resultado de proyectar la primera en un espejo o voltearla, e incluso los objetos en ambas imágenes forman una figura de H similar. Esto refuerza la idea de que la ciudad sería la contraparte del campo. Espacios diferentes pero equiparables y que en sí mismos contienen una parte del otro. Son dos caras de la misma moneda. Sin embargo, no todo es tan fácil. Algo que Kimi no Na wa resalta muy bien es que ambos lugares, a pesar de ser esenciales para la conformación de Japón, no tienen actualmente igualdad de condiciones. Uno de ellos tiene un mayor peligro de desaparecer que el otro. Al invocar imágenes de una catástrofe, la película recuerda las experiencias de desastre que Japón ha tenido en su historia reciente, tanto naturales como las guerras. El lado rural siempre será más vulnerable a estas amenazas que las ciudades. Asimismo, peligra por otras razones. Las generaciones más jóvenes no tienen el mismo interés que antes en guardar la tradición. Tomando en cuenta esta preocupación, lo que la película buscaría promover es que es necesario hacer todo lo posible porque esta parte no desaparezca, al menos no completamente, pues sin ella Japón no existiría como lo conocemos actualmente. Al contrario de las películas japonesas anteriores que representan a la ciudad con desconfianza, ya sea porque la muestran como una distopía como Akira, o de manera nostálgica como en Pon-Poko o Cuentos de Tokio, Kimi no Na wa diría que es posible e incluso necesario la convivencia del Japón tradicional con el moderno. Pero para que esto ocurra debe de haber equidad entre ellos y en la manera en la que se tratan. Ahora bien, ¿qué mejor manera de predicar que con el ejemplo? La película misma reúne varias ideas tradicionales japonesas y las hace el fundamento de una historia que tiene lugar en el presente y que será vista por la población hipermodernizada actual. Kimi no Na wa es la película donde caben tanto los dioses antiguos como los iPhone, y no hay contradicción alguna. Demuestra que es posible la convivencia entre ambos mundos. En fin amigos, hasta aquí llegaría mi análisis. Como podemos ver, Kimi no Na wa es una gran película que además de contarnos una historia entrañable, reflexiona y expone juicios y opiniones sobre la cultura que la vio nacer y la hizo posible, a través de ideas filosóficas antiguas. Interesante, ¿no? Al menos a mí eso me gusta mucho. Como sea, yo ya me voy a dormir. Espero que hayan disfrutado del video y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, gorditos.